tardes, licenciado. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Dianey? Un gusto estar aquí contigo. Al contrario, pues a un mes del sismo, hemos sabido de donaciones por parte de YouTube, por ejemplo, de la NFL, de Disney, en fin, de muchísimas donaciones que provienen del extranjero, pero ¿dónde están esos recursos? Pues mira, es importante señalar que a estas alturas del partido todavía nos falta muchísima información para realmente saber en qué etapa estamos, ¿no? De todos los procesos que se van a requerir para tener una reconstrucción equitativa, resiliente, con perspectiva social. Todavía nos faltan muchos eslabones en toda la cadena de la información. Empiezan a fluir cosas, pero se siente que muy a cuentagotas y no hay una respuesta de Estado que dé un orden, ¿no? a todo lo que estamos viendo. Y tú lo mencionas de manera muy concreta con el caso de las donaciones privadas, y ahí también podemos ver que si bien existen ciertas informaciones, si bien existen ya ciertos compromisos, por ejemplo, de empresas privadas que ya están señalando que van a donar recursos, pues todavía no se sabe bajo qué vehículos, a dónde se están destinando, cuáles son sus objetivos, qué población van a atender. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en Epicentro, ¿no? Tratar de tapar poco a poco estos huecos informativos que todavía nos generan muchas dudas, ¿no? De cómo van a empezar a operar estos recursos. Y esa es una labor que estamos haciendo desde la sociedad civil. Cuando uno esperaría que frente al tema de la emergencia que estamos viviendo, pues que este esfuerzo fuera pues encabezado por el gobierno mexicano, con una respuesta de Estado, y es algo que sentimos que ha faltado. El gobierno se ha apoyado mucho en el sector privado, y uno lo ve en las imágenes de los eventos que han acompañado los mensajes presidenciales. Pues está el presidente con su gabinete, con los líderes empresariales, pero no está la gente, no está esta perspectiva social. Y es ahí donde queremos pues llamar la atención acerca de que todavía falta acercarse más a las poblaciones afectadas, entender cuáles son sus necesidades y que digamos la información fluya en el sentido de saber cómo va a operar, por ejemplo, lo que tú decías de las tarjetas. Es inadmisible que si se da un anuncio presidencial y que se detone este mecanismo y que todavía haya gente que sí le llega la tarjeta, pero que no puede todavía pues tener acceso a los recursos que deberían estar disponibles ahí. Pues nos habla como de esa falta de coordinación, de esa falta de visión de Estado, y es justo en Epicentro lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Ordenar un poco la discusión, entender cuáles son los huecos que ya te decía yo, informativos, que falta por llenar, y hacer una especie como de contrapeso, ¿no? A todas las propuestas que está planteando el gobierno, pues decir si tienen sustento, si están considerando aspectos como los derechos humanos, los derechos de los pueblos originarios, los usos y costumbres de la población en ciertas entidades que tienen necesidades muy concretas, muy particulares, y es ahí donde estamos poniendo la lupa. Javier, si pudieras explicarnos un poco, hemos hablado de los recursos estatales, federales, los recursos gubernamentales, pero por ejemplo, Facebook y Google donaron cierta cantidad para la reconstrucción. Ese recurso, ¿cuál es la ruta de ese recurso? ¿Le depositan directamente a Presidencia, a la Secretaría de Hacienda, y cómo en teoría se tendría que ir manejando? Pues mira, esa es parte de la información que no sabemos. Posiblemente muchas de estas empresas están donando recursos a sus propias fundaciones. Por ejemplo, pues todo lo que ha donado la Fundación Carlos Slim, pues se va finalmente a esta institución, y es esa institución la que nos debería de decir en qué se está ejerciendo. Pero como yo te comento, a la fecha no sabemos. Por ejemplo, el compromiso que hizo Google, el compromiso que hizo Facebook, estas empresas, pues hicieron un compromiso, pero tampoco es que haya habido claridad de su parte de bajo qué instrumentos, si lo están depositando en el Fideicomiso Fuerza México, que es este instrumento que creó el Consejo Coordinador Empresarial junto con el Estado mexicano en NAFIN, y que tenía el objetivo como que de ir captando todos los recursos privados, pero vemos que no solamente existe ese fideicomiso, sino que existen otros mecanismos, otros fideicomisos, tanto públicos como privados, a los cuales está yendo el recurso, y es ese mapeo que estamos realizando, ¿no? O sea, de todos los compromisos que han existido, en dónde ya se erogó ese dinero, a dónde fue a parar, si en esas cuentas también ya se están identificando en términos geográficos la distribución de ese gasto, o si nada más se está quedando en un compromiso también que finalmente no se está cumpliendo, y son ese tipo de cosas los
los que uno esperaría que fuera el Estado mexicano el que respondiera, a ver, hiciera este mapeo, quiénes son los que han comprometido recursos, Claro. quiénes son los que ya lo donaron, a qué instituciones, con qué mecanismos de transparencia, y si ya se tiene identificado pues los planes de acción del uso de los recursos, cuánto ya se ejerció, cuánto todavía no, y esa información que te digo está fluyendo muy a cuentagotas, y es justamente lo que queremos en Epicentro, ¿no? Que la información fluya mejor, que esté más coordinada y que nosotros podamos hacer pues esa vigilancia ciudadana de que los instrumentos que se están planteando tanto del sector público como del sector privado pues se realicen con un mínimo de estándares de transparencia. Claro, Javier, nos queda muy poco tiempo, pero no me gustaría terminar la entrevista sin antes preguntarte, no quiero ser mal pensada, pero el próximo año hay elecciones. ¿Por ley hay algo que obligue al gobierno a transparentar estos recursos o qué es lo que se tiene que hacer a partir de la sociedad civil? Pues sí, mira, es un tema muy relevante el que tú dices, ¿no? Que vayamos a entrar a un periodo electoral como el que vamos a vivir el próximo año, genera muchos riesgos, si hay muchos incentivos para que haya un uso electoral de las labores no solo de emergencia, sino de reconstrucción. Y en ese contexto pues sí existen los mecanismos. La verdad es que sí contamos con una ley de transparencia de avanzada, la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Transparencia son instrumentos que sí nos permiten entrar a un nivel de detalle bastante aceptable, digamos, de todos estos recursos, sobre todo lo que tiene que ver con fideicomisos públicos. No es lo mismo lo que está pasando a nivel estatal, donde siguen habiendo mayores espacios de opacidad en el uso de estos mecanismos financieros, pero creo que también esto nos pone en el debate el tema de los recursos privados y de los fideicomisos privados, porque estos fideicomisos privados pues no son sujetos obligados para transparentar la información como sí lo son los sujetos públicos, y es ahí donde tenemos que hacer una labor de incentivar. Quizás no los vamos a poder obligar a que publiquen la información todos los privados que lo están estableciendo mecanismos de financiamiento mediante fideicomisos u otros contratos análogos, pero lo que sí podemos es incentivar. A ver, si yo soy una persona que quiere donar y no le tengo confianza al gobierno, yo le quiero donar a un privado, pues que tengamos esta especie como de semáforo, ¿no? A ver, ¿cuáles son las fundaciones que sí publican sus estados financieros, que publican el detalle de los gastos, cuáles son las que no, y tener una especie como de semáforo que permita orientar e incentivar, ¿no? Si logramos hacer este mecanismo, pues vamos a lograr que muchas fundaciones que no están transparentando, pues se vean obligadas a hacerlo, bueno, no obligadas, pero sí incentivadas a hacerlo, y creo que ese es un mecanismo que podemos ir desarrollando e implementando para complementar lo que ya se puede hacer por ley en el caso de recursos públicos y lo que podríamos incentivar por el lado de los recursos privados. Claro, Javier, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a estar al pendiente de lo que se haga a través de Fundar y de #Epicentro. Al final del día es una labor que nos va a tocar a sociedad civil, pero también a medios de comunicación, ponerle la lupa a estos miles, millones de pesos. Claro que sí, y contamos con ustedes para seguir difundiendo lo que estamos haciendo. Al contrario, las cámaras y micrófonos de Ciudad TV están abiertas. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Diana.